a esta asignatura que me han dado la responsabilidad de llevarla, que es análisis de estado financiero. Como hablamos de análisis de estado financiero, nos referimos a poder examinar los estados financieros básicos que establecen las normas internacionales de información financiera, tales como el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo, el estado del movimiento patrimonial, y algunos autores agregan como estado financiero las notas revelatorias o las notas explicativas. Es importante hacer una comparación con respecto a qué es análisis. Cuando nosotros queremos conocer el estado de nuestra salud, vamos a un laboratorio, nos extraen la sangre y nos dan una cantidad de valores que nos indican cómo está nuestra hemoglobina, cómo están nuestros leucocitos y cantidad de valores necesarios para que el médico pueda leerlos, interpretarlos y diagnosticar. En nuestro caso, el contador público se basa en unos estados financieros de donde va a extraer una cantidad de información aplicando un grupo de normas, un grupo de razones, un grupo de ratios que nos van a permitir hacer ese diagnóstico. Pero para que este diagnóstico sea lo más exacto posible, los estados financieros a los cuales nos vamos a referir deben estar muy bien preparados. Y acá en nuestro país ya deben estar preparados de acuerdo a normas internacionales de información financiera. Para los egresados de Contaduría Pública, yo siempre les recomiendo que se acerquen por el Colegio de Contadores Públicos del Táchira, en el caso de los que están en el Táchira, donde se deben colegiar, y allí hay un curso bastante avanzado con respecto a normas internacionales de información financiera que les va a permitir validarse como formados en normas para revisar estados financieros de los que estamos hablando. Esa comparación y análisis que hace un contador público con los estados financieros debe contener el menor sesgo posible, debe ser objetivo, debe estar basado en la exactitud de los mismos, por lo tanto exige el poder llevar una contabilidad lo más pura posible, que muestre y evidencie cifras que sean correctas. Si las cifras a las cuales estamos analizando, cuales estamos evaluando, son inexactas, el resultado va a ser igual. Por lo tanto, estos estados financieros, para que den un análisis exacto, debe ser los preparados de la mejor manera posible. Si para yo conocer mi salud va otra persona por mí, pues, el resultado es totalmente incorrecto. Tal cual, así lo he dicho siempre con esta materia, con respecto al análisis. Ahora, ¿qué estados financieros o qué tipos de análisis podemos nosotros realizar? Tenemos el análisis contable. El análisis contable es esa cantidad de técnicas que nosotros vamos a tratar de aprender en este curso, que permiten analizar el estado de situación financiera y el estado de resultados. Y de allí saldrá un diagnóstico económico-financiero lo más verificable posible, real, y que se adapta a lo que queremos examinar. Ahora, el estado de situación financiera está compuesto por cuentas denominadas reales, cuentas que no se cierran al final de los ejercicios económicos y con masa patrimonial integrada por el activo
el pasivo y el patrimonio. El activo está dividido en activo corriente y en activo no corriente, y el pasivo en corriente y no corriente. Y el patrimonio reconocido como la sumatoria del capital social más el superávit. Entiendo y comprendo que ustedes ya conocen de qué estamos hablando y que diferencia al activo corriente del activo no corriente, que corriente es lo que espera realizarse en el ciclo económico de la empresa, que por lo habitual es un año. Y lo no corriente corresponde a unos activos que se clasifican en propiedad, planta y equipo y que no tienen este ciclo de recuperación. Yo cuando estudié pude visualizar ahora el activo corriente, llamado antes circulante, como disponible, exigible y realizable. Entonces, tenía ya con esa fórmula de disponible, exigible y realizable, que lo vamos a ver en los ejercicios que vamos a realizar. Digo, el disponible está conformado por todas aquellas partidas que componen el efectivo y sus equivalentes. Entendido el efectivo y sus equivalentes como la caja chica, la caja, los bancos y de aquellas inversiones temporales iguales o menores a 90 días. Ese es el disponible que conforma el activo corriente. El exigible está integrado por todas aquellas partidas que conforman los efectos y las cuentas por cobrar. Y el realizable se corresponde con todos los inventarios que maneja la empresa y los gastos prepagados. Eso es disponible, exigible, realizable. Tenemos que manejarlo de esa manera, porque muchos de los ratios o razones o índices financieros están compuestos por estos elementos y tenemos que dominarlos. Si los dominamos, el resultado y la aplicación de fórmulas que luego veremos serán lo más exactos posibles para poder darle una interpretación adecuada. Luego tenemos el activo no corriente. Entonces allí está todo lo que es la propiedad, planta y equipo, conformado por bienes tangibles e intangibles. Y la partida 1 de la propiedad, planta y equipo lo constituye el terreno, de un activo que no se deprecia. Y luego toda la maquinaria, los vehículos, los equipos, como tangibles, y como intangibles tenemos la plusvalía, las marcas de fábrica, los derechos de autor, los derechos de autor, la plusvalía, las franquicias, las concesiones, activos no tangibles que se amortizan. Los activos tangibles se deprecian. Los activos intangibles se amortizan. Y hay otro tipo de activos constituidos, por ejemplo, por los bosques, las explotaciones mineras, que en lugar de utilizar este término, se llama agotamiento. El agotamiento como gasto, el agotamiento acumulado como partida integrante de institución financiera. La depreciación como gasto, la deuda acumulada como partida de institución financiera. Y la amortización como gasto y la amortización acumulada. Por favor, en la medida de lo posible, si alguien tiene una duda, con muchísimo gusto. Yo tengo aquí en el aula a 2 alumnos. Está Jesús y, perdón, apellido. Rodríguez. A Karina. Y a Karina. Y allí a la distancia tenemos a Lady Lugo. ¿Sí, Lady? Sí, correcto. Okay. Cualquier duda que en lo que yo estamos aquí comentando y en una reunión de amigos en esta clase, que surja como duda, no levantan la mano o me avisan por allá y yo estoy dispuesto a hacer a respuesta a esas inquietudes. Entonces, este análisis contable referido a situación financiera y resultado, y estado-resultado, como un estado que nos brinda la utilidad perdida que obtenga una empresa durante su ejercicio económico, conformado por cuentas nominales que al final de cada ejercicio económico
se cierran y en el nuevo ejercicio comienzan de cero. Salvo el inventario final de mercancías, que pasa a ser el inventario inicial del siguiente ejercicio, la utilidad que se obtuvo en ese ejercicio o pérdida que se refiere al área de superávit de institución financiera. Esas son dos cuentas que el impuesto que se determina en resultado por pagar, si hay utilidad gravable, que se transfiere al pasivo corriente de la nueva situación financiera, porque hay que pagarlo en los 3 meses siguientes al seniente. Declarar y pagar o declarar. Ese es un tema referido a tributario. Bueno, luego tenemos el análisis patrimonial. Recuerden, antes cuando se ve la contabilidad, se veía activo, pasivo, capital. En las sociedades anónimas o compañías anónimas se conoce como patrimonio. Y el patrimonio lo integra el capital social y el superávit. Yo paso y pienso que ustedes dominan el tema del patrimonio. ¿Sí, Karina? Y entonces el capital social está conformado por acciones y todo aquel superávit que hablamos de superávit de capital, superávit pagado, superávit ganado, reservado, disponible, libre, que conforman entonces la sumatoria capital más superávit como patrimonio. Es la tercera masa patrimonial que conforma el estado de situación financiera. Luego tenemos el análisis financiero. Y este análisis es el que estudia la capacidad que va a tener una empresa para devolver sus deudas a largo plazo o a corto plazo. Si es a largo plazo, se conoce como solvencia. Y si es a corto plazo, se conoce como liquidez. Luego tenemos el análisis económico, que estudia el resultado a través del antiguo estado de ganancias y pérdidas, ahora llamado estado de resultados, y donde se puede conocer la rentabilidad que obtuvo la empresa, de sus inversiones, de sus operaciones, etcétera, y que puede ser utilidad o que puede ser pérdida. Y el análisis patrimonial, ¿qué analiza? Analiza el estado de situación financiera. Y allí tenemos nuevamente las masas patrimoniales de activo, de pasivo y de patrimonio. ¿Qué busca conocer? La estructura en sí y las relaciones que existen entre las masas. Les recuerdo, se conoce como masa en la situación financiera lo que conforma el activo, lo que conforma el pasivo y lo que conforma el patrimonio. ¿Con qué técnicas? Que la vamos a aprender. Porcentajes, las variaciones relativas y absolutas y la representación gráfica que se puede hacer de este análisis. Luego tenemos el análisis financiero, que también tiene que ver con el estado de situación financiera, donde vamos a revisar, vamos a calcular y a determinar la liquidez y la solvencia. Hablábamos de liquidez como la capacidad de pagar sus deudas a corto plazo y la solvencia, capacidad para pagar sus deudas a largo plazo. Allí vamos a tener y vamos a conocer el fondo de maniobra y los ratios financieros. Muchos autores le dicen ratios, otros los conocemos como índices financieros o razones financieras. Esa cantidad de ratios los van a recibir, los vamos a estudiar, los vamos a aplicar, vamos a practicar para poder hacer un diagnóstico financiero de cada uno de las empresas que estemos analizando. Luego está el análisis económico. El económico se hace sobre el estado de resultados. Recuerden que el estado de resultados está conformado por la cantidad de ingresos que una empresa perciba y la deducción de sus costos y sus gastos. Principalmente en una empresa que se dedique ya sea a comprar y a vender o a fabricar y vender,
lo constituyen sus ingresos ordinarios, las ventas. Las ventas. Y en el caso del costo de ventas, en una empresa comercial está determinado por las compras, lo que incide sobre las compras, las deducciones que aquí hay, y la sumatoria del inventario final menos el inventario, la sumatoria del inventario inicial menos el inventario final, que determina el costo de venta. Pero en una empresa manufacturera cambia porque empieza a manejar lo que es materia prima y a manejar lo que es el costo de producción. Esa es la estructura de ese estado de resultados, ya sea para una empresa comercial o para una empresa manufacturera o industrial. Esto determina la rentabilidad económica y financiera de la empresa. ¿Alguna pregunta hasta acá? Luego tenemos el análisis patrimonial y estudia la estructura y la evolución de cada una de esas masas patrimoniales a través de un doble análisis. Primero, el análisis estático. Recuerden que el estado de situación financiera es un estado financiero estático. ¿Por qué estático? Porque se da a determinada fecha, al 31 tal, al 30 tal. A esa fecha se le toma una fotografía a la empresa y se determina el estado de situación financiera. Ese es el análisis estático. Pero también está el análisis dinámico, y el estado de resultados es un estado financiero dinámico. Dinámico porque comprende un periodo, normalmente del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Ese periodo es la dinámica de la empresa durante el ejercicio económico. Recuerden entonces, el estático es situación financiera, que antes se llamaba balance general. Y el dinámico es el estado de resultados, que antes era ganancias y pérdidas. Para este análisis se manejan unas técnicas. Y, por ejemplo, el primero es porcentaje, que permite medir la importancia de algo con respecto a algo, expresado en por ciento. Luego tenemos las variaciones absolutas relativas. Si resto 100 menos 50, 50 fue la variación absoluta. Pero si hago la relativa, varía en un 50%, porque es la mitad de eso. Y siempre lo relativo se expresa en porcentaje. Y esta es la representación gráfica que podemos hacer de estas técnicas del análisis, ya sea estático o dinámico. Nosotros vamos acá en este curso, vamos a aprender a hacer análisis, ya sea de un tipo, de otro tipo, que vamos a ir avanzando, ya sea vertical, ya sea horizontal, con unos ejercicios que vamos a ir realizando. Esta por ahora es la base teórica de lo que vamos nosotros a ir aprendiendo. Luego está el análisis financiero, que mide el equilibrio financiero de la empresa a corto o a largo plazo. Tenemos la liquidez. Yo he preguntado siempre a mis alumnos que si una empresa puede quebrar por liquidez o por rentabilidad. ¿Qué es más factible? ¿Por dónde es más factible la quiebra? ¿Porque no tenga liquidez o porque no tenga rentabilidad? Por falta de liquidez. Las empresas deben cuidar su liquidez, porque a la hora de tener pérdida y que ingrese en alguno de las causales de reposición de capital establecido en el Código de Comercio, pues los accionistas tienen que hacerlo.
y dar un nuevo aporte de capital para reponer esas pérdidas. Pero cuando no hay dinero, cuando no hay liquidez para cubrir los pasivos corrientes a corto plazo o alguna deuda contraída a largo plazo, empiezan los problemas. En San Cristóbal hubo un caso de una empresa que empezó a tomar dinero de su caja y le empezó a invertir en construcción. Y en la medida en que allí se iba invirtiendo el dinero que tenía la empresa en sus respectivos y sus equivalentes, se quedó ilíquido. Y esa iliquidez obligó a que entrara en un estado de cesación de pagos con respecto a sus proveedores, porque no había cómo pagarles, los proveedores le quitaron el crédito y esa iliquidez hizo que esta empresa quebrara. Por lo tanto, todos los administradores, los gerentes, deben estar pendientes de que siempre exista liquidez para poder afrontar esos pagos de deuda, ya sean a cortos, largo plazo. Largo plazo es exactamente igual, pero es a largo plazo. La liquidez es corto plazo. La liquidez surge de cuánto es mi exceso de activos corrientes respecto a los pasivos corrientes. Y la empresa debe tener siempre y tratar de tener un equilibrio financiero que permita hacerla rentable, que le permita afrontar sus deudas. Si esta empresa tiene liquidez y tiene solvencia, está nadando y está navegando en forma correcta. Cuando nosotros hacemos un análisis y determinamos estas razones, estos índices y podemos interpretarlos de manera correcta, estamos seguros que estamos indicándole a una empresa, haciéndole un análisis, haciéndole una auditoría, haciéndole un informe financiero, le estamos indicando que esa empresa está navegando en un mar tranquilo. Pero cuando no se interpretan bien o no se hace buen uso de toda la administración financiera que podemos manejar con conocimiento, entonces estamos teniendo problemas para el manejo y el equilibrio económico-financiero de esta empresa. Bueno, este material de apoyo se basa en la recopilación de toda esa introducción de la unidad 1 que está en el aula, se llama unidad 1. Inclusive allí comenzamos explicando la contabilidad. Empezamos a hablar de principios contables. Recuerden que los principios contables antes se conocían como los PCGA, principios de contabilidad generalmente aceptados, pero ahora se conoce como la PENIF, que son principios que desarrolló, adaptó a Venezuela la Federación de Colegios de Contadores Públicos y que son de obligatorio cumplimiento para la presentación de estados financieros en nuestro país. Se llama BEN por Venezuela y NIF, Normas Internacionales de Información Financiera.